Ya. Bien, como habíamos acordado, le había enviado las fórmulas y los ejemplos que íbamos a desarrollar. Aquí tenemos el primer ejemplo. Recuerden que le hablé, la reposición del inventario se da en dos ocasiones. En la empresa de comercialización, donde se da una reposición instantánea. Quiere decir que cuando ustedes piden sus materiales, al inventario llega la cantidad que se pidió, por tanto el inventario se repone al instante. Entonces en esa primera parte teníamos un ejemplo y la fórmula que le enviamos. Recuerden, el procedimiento básico para esto, para que puedan realizar sin ningún inconveniente su ejercicio, es organizar los datos en un lado de su página, si en la pizarra, en un lado de la pizarra. Como ustedes ven, el problema me dice que la empresa tiene una demanda anual de 10.000 unidades, entonces significa que esa es la D mayor, la demanda anual. Y el costo de realizar el pedido, o sea, el papeleo para solicitar los materiales al suplidor, tiene un costo de 50 pesos. Me dice que también el costo de almacenamiento de cada unidad es un 10% del costo del pedido. Un 10% de 50 es 5. 5 es el costo de almacenamiento. Y me dice que tenemos también un inventario mínimo de 120 unidades. Como el inventario mínimo se representa por M, lo ponemos aquí. Y los días laborables del mes, me dice que durante el año se elaboran durante 250 días. Y me dice que cada vez que la empresa realiza un pedido al suplidor, este tarda en ser entregado 5 días, que es el tiempo de espera. Como pueden observar, todos los datos que me dan en el problema ya los tengo identificado con la variable que le corresponde. Una vez hecho ese procedimiento, sencillamente los demás puntos que me piden es sustituir. Entonces para el punto 1 me piden la cantidad óptima. ¿Y qué letra representa la cantidad óptima? Q. Entonces lo hacemos aquí tenemos la fórmula. Sustituimos en la fórmula a D, que vale 10.000, C que vale 50 y que vale 0.50, que vale 5, porque es un 5%. Entonces ya es simplemente una operación matemática. Eso me dio que Q, o sea, cada vez que la empresa hace un pedido, debe pedir 447 unidades. Ese es el tamaño del lote donde los costos se optimizan. El segundo punto me pide determinar los costos de pedido en el año, que según la fórmula que le envié, el costo anual de realizar los pedidos es esto. Y como ya conozco a D, conozco a C y determiné a Q, simplemente sustituyo y eso me dio que los costos anuales de realizar los pedidos es de 1.118,57. Vamos al punto 3. El punto 3 me dice determinar el costo promedio anual de almacenamiento o de mantener en inventario esas unidades. Y entonces tenemos que la fórmula M más Q por I entre 2. Entonces conozco a M, conozco a Q y conozco a I. Simplemente lo sustituyo y hago las operaciones y eso me dio 1.417,50. Vamos al siguiente punto. Me dice el punto 4, determinar el inventario máximo. Ustedes tienen cuál es el inventario máximo, que es M más Q. Conocemos a M y conocemos a Q. Sustituimos y eso nos da que el inventario máximo que va a tener la empresa va a ser de 567 unidades. Vamos al punto 5. El punto 5 me dice determine el inventario promedio. Y el inventario, la fórmula del inventario promedio es igual al inventario máximo entre 2. Y como el inventario máximo me dio 567 entre 2, serían 284 unidades, es el inventario promedio. Vamos al punto 6, que nos pide hallar los costos totales de
control de inventario. Aquí tenemos la fórmula de los costos totales de control de inventario, que es la demanda anual por el costo del pedido entre el tamaño del lote más el inventario mínimo más el tamaño del lote por I entre 2. Entonces simplemente sustituir, conozco cada una de esas variables y eso me va a dar 10.000 por 100, 10.000 por 50, me da 500.000 y el segundo término que me da esto. Cuando pasamos aquí tenemos 500.000 entre 447 más 2.835 entre 2, que es lo que me da esta parte de arriba. Y eso me da que este primer miembro me da 1.118,57 y el segundo miembro me da 1.417,50. Lo sumo y los costos totales de control de inventario va a ser igual a 2.536,7 centavos. Me dice, determina el punto de reorden, que es el pedido 7 o el punto número 7 de lo que me están pidiendo. Determina el punto de reorden o de repedido. ¿En qué consiste eso? El punto de reorden o de repedido es a partir del cual deben realizarse los nuevos pedidos. Supongan que ustedes son encargados de almacén. Entonces eso es lo que le avisa que en ese momento, cuando me queden ese determinado número de unidades, es que debo generar el otro pedido al suplidor. En este caso, la fórmula del punto de reorden es el inventario mínimo más la tasa de consumo por el tiempo de espera. Si vamos a donde tengo mis datos, tengo el inventario mínimo, tengo el tiempo de espera, pero no tengo la tasa de consumo. ¿Cómo van a determinar la tasa de consumo? Aunque no se la han dado, pero le han dado unos datos a partir de los cuales la pueden determinar. En este caso, la tasa de consumo es igual a la demanda anual entre la cantidad de días que se elabora en el año. Y aquí tenemos como la demanda anual es de 10.000 y la cantidad de días laborables en el año es 250. Dividimos 10.000 entre 250 y eso me da una tasa de consumo de 40 unidades por día. Entonces ya tengo mis tres variables. Tengo el inventario mínimo, la tasa de consumo que es 40 y el tiempo de espera que es 5. 120 más 40 por 5, eso es igual a 120 más 200, 320 unidades. Significa que si usted es un encargado de almacén, cuando de ese material hayan 320 unidades, usted debe solicitar el nuevo pedido. Ya. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo 2, como habíamos conversado. Una empresa de comercialización o de reposición instantánea y una empresa de producción o de reposición para un periodo finito. ¿Qué significa? Que la reposición del inventario no se hace al instante, sino que de manera gradual se van acumulando las unidades hasta formar el stock deseado, o sea, el inventario que usted desea tener en su almacén, ya sea de materias primas o de producto terminado. Como le conté al inicio, lo primero que tienen que hacer es organizar los datos que le dan en los enunciados. Nos dice que la empresa tendrá una demanda anual de 10.000 unidades. Y que el costo, ustedes ven que C, en este tipo de empresa, se llama diferente, como le había dicho. Aquí la C, en vez de ser costo del pedido, como tú no estás pidiendo el material a ningún suplidor, sino que lo va a producir a nivel interno, este se llama costo de preparación de máquinas o de inicio del proceso. O sea, antes de iniciar el proceso, tú tienes que hacer unos ajustes de lugar, unos arreglos, y ese es el costo de preparación o de inicio del proceso. El costo de almacenamiento se llama igual que en la otra modalidad. Aquí se incorporan dos variables más, que son la tasa de producción diaria y la demanda diaria. Y tenemos también los días laborables, que son los datos que me dan en el problema. Una vez yo completo toda la información que tengo en los enunciados y la plasmo aquí, entonces ya sencillamente voy a trabajar según lo que me piden, sustituyendo en cada fórmula, en cada caso según lo que me piden.
En el punto 1 me piden determinar la cantidad óptima o el tamaño del lote. Entonces, para este tipo de problema, la fórmula es 2 por la demanda anual por el costo del pedido, dividido entre el costo de almacenamiento, multiplicado por 1 menos la demanda diaria entre la producción diaria. Como yo aquí en mi fórmula tengo esos datos, simplemente sustituyo esos valores y eso me va a dar que el tamaño del lote será de 4.000. 4.000 es el tamaño del lote donde los costos se optimizan. Es la cantidad óptima, es la cantidad de unidades que debe tener el lote. Entonces ya esa la determiné. El segundo punto me pide en qué tiempo se produce la cantidad óptima. ¿Cuál es la cantidad óptima? 4.000. Me dicen en qué tiempo se produce eso. ¿Cómo yo determino en qué tiempo se producen 4.000 unidades? O yo tengo una variable que conozco. ¿Qué me dice eso? Que la producción diaria 80. Si sé cuánta yo produzco al día, si me dicen que debo producir 4.000, ¿cuánto tiempo me tomará? Divido los 4.000, por eso ustedes ven a Q, que es el tamaño del lote, entre R, que es la producción diaria. Entonces tendría 4.000 entre 80, eso me da que para yo producir la cantidad óptima, los 4.000, me tardaré 50 días. El tercer paso me dice cuál será la cantidad demandada durante ese tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas unidades se venderán en ese tiempo? Si yo tengo que mi demanda diaria es 60, ¿y de qué tiempo estamos hablando? O de tiempo que encontré en 50 días. Entonces simplemente multiplico 50, que son los días, por los 60, que es la demanda diaria, y eso me va a dar que en ese periodo de 50 días yo tendré una demanda de 3.000 unidades. El cuarto paso me dice cuántas unidades se almacenarán durante ese tiempo. ¿Durante cuál tiempo? Durante los 50 días. Entonces, ¿cuántas unidades se almacenan diario? Recuerden que le dije, tasa de crecimiento de inventario. Las unidades que se almacenan diario son lo que produzco en el día menos lo que vendo en el día. Lo que me queda es lo que voy almacenando. ¿Qué quiere decir? Que en un día, si yo produzco 80 y vendo 60, me van quedando 20. Entonces esos 20 lo multiplico por la cantidad de días y vamos a tener que 20 por 50 me va a dar que en inventario al periodo, a medida que yo produzco cada lote, me van a quedar 1.000 unidades en inventario. El quinto punto me dice determinar el costo de preparación o de inicio del proceso anual. Aquí lo tenemos. De la demanda por los costos de preparación entre Q, el tamaño del lote. Y como conocemos cada una de esas variables, lo sustituimos y eso nos da que los costos anuales de preparación de máquinas nos van a dar un valor de 250 pesos. El sexto punto nos dice determine el costo promedio anual de mantenimiento en inventario. Tenemos la fórmula y conocemos cada una de esas variables. Q vale 4.000, D vale 60, R, que es la producción diaria, 80, entre 2. Y el costo de almacenamiento, que es 50 pesos, 0.50 pesos, nos va a dar un valor de 250 también. El séptimo nos dice, determina el inventario máximo. Entonces, en una empresa de producción, la fórmula del inventario máximo es esta. Q por 1 menos la demanda diaria dividido entre la producción diaria. Y eso me dio que el inventario máximo va a ser de 1.000. Pasamos al punto 8. El punto 8 me dice que determine el inventario promedio. Como yo tengo aquí el inventario máximo, la fórmula del inventario máximo, el inventario promedio, es el inventario máximo entre 2. Como el inventario máximo me dio 1.000 entre 2, me va a decir que el inventario promedio son 500 unidades. El punto 9 me dice
aquí es importante porque aquí es un razonamiento. Aunque yo le puse esa fórmula, es porque a través del razonamiento yo digo, es relacionando esta variable con aquella. Pero ahí me dice cuántas corridas de producción se harán en el año. O sea, cuántas veces se iniciará la producción en el año. Sencillo, eso lo determinamos. Si yo en el año produzco 10.000 unidades y cada vez que voy a iniciar el proceso hago un lote de 4.000, eso significa que si yo divido el total, que son las unidades en el año, entre la cantidad que hago de cada lote, me va a decir cuántas veces tengo que iniciar la producción. Por eso ustedes ven D entre Q, que será 10.000, que es la demanda que tengo en el año, entre 4.000, que es el monto o la cantidad de unidades que tiene cada lote cada vez que voy a iniciar la producción, y eso me da que la producción la voy a iniciar en el año 2.5 veces. ¿Qué quiere decir? Que va a ser 3 veces, aunque en una no se va a completar, por ejemplo, los 50 días que tarda en completarse la cantidad óptima. Y el punto 10, que es el costo total de control de inventario, como ustedes vieron, ya esta parte nosotros inclusive la determinamos aquí, y esta otra parte que es el costo promedio anual de almacenamiento ya la hemos determinado aquí y nos dio 250 y esto 250, pero hacemos lo que nos dice la fórmula y lo ejecutamos todo y nos va a dar al final 250 más 250, que es igual a 500. Ahí tenemos el costo total de control de inventario, que va a ser igual a 500 pesos. Eso es todo.